Ucrania acaba de descubrir una manera de destruir a Rusia por centavos. Transformar drones baratos en un arma de desgaste constante contra la máquina de guerra de Vladimir Putin. Y este lunes, 27 de abril de 2026, ese cambio cobra fuerza. Porque no se trata solo de lanzar drones en el campo de batalla. Se trata de producir dentro de la propia Ucrania las piezas que antes venían principalmente de China, reduciendo una dependencia peligrosa y quitándole a Moscú una esperanza silenciosa, la de ver a Kiev detenerse por falta de componentes. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística jamás vista en el estándar de credibilidad, Milson Alves. El punto central es simple. Un dron FPV de cerca de $500 puede amenazar equipos rusos que cuestan millones. Esa diferencia de costo cambió la lógica de la guerra. Rusia puede tener más territorio, más soldados, más blindados y más fábricas pesadas. Pero Ucrania encontró una forma de atacar esa ventaja. Por el costo, por la velocidad y por la reposición, el campo de batalla dejó claro que un arma pequeña, cuando se usa en masa, puede crear un problema enorme para un ejército más grande. Ese cambio no surgió en un laboratorio lejano, nació de la presión. Desde 2022, Ucrania tuvo que compensar la falta de munición, la falta de artillería y la desventaja numérica. Los soldados empezaron a adaptar drones comerciales, las empresas comenzaron a producir sus propios modelos y el Estado ucraniano transformó esa experiencia en política de defensa. En marzo de 2025, Reuters informó que Kiev planeaba comprar alrededor de 4.5 millones de drones FPV ese año, más del doble del ritmo anterior, con la mayor parte proveniente de fabricantes locales. Ahí es donde la situación se vuelve amarga para Moscú. Lo que comenzó como improvisación se convirtió en industria. El dron barato, antes visto como equipo secundario, pasó a atacar vehículos, posiciones, radares y tropas. Ucrania no necesita vencer a Rusia por puro tamaño. Ella necesita mantener presión diaria, reponer pérdidas y obligar al enemigo a gastar mucho más para defenderse de lo que Kiev gasta para atacar. Pero había una falla seria en ese modelo, la dependencia de China. Gran parte de las piezas usadas en los drones venía de proveedores chinos. Motores, controladores, cámaras, módulos de radio, baterías, estructuras y otros elementos sensibles pasaban por una cadena de suministro vulnerable. CECIS señaló que China domina el mercado de drones comerciales de bajo costo y que el 1 de septiembre de 2024 Pekín impuso restricciones a la exportación de drones y componentes para Ucrania y Rusia, incluyendo controladores de vuelo, estructuras de carbono, motores, módulos de radio y cámaras de navegación. En la práctica, esa restricción afectó un punto neurálgico de la defensa ucraniana, que buscaba evitar el uso militar de ese equipo. Pero la interpretación en Kiev fue diferente. Ucrania estaba demasiado expuesta a una cadena controlada por una potencia cercana a Moscú, China, mientras Rusia todavía encontraba formas de recibir tecnologías de doble uso y componentes por rutas paralelas. Kiev necesitaba eliminar el riesgo antes de que se convirtiera en un colapso industrial. Fue en ese momento cuando Ucrania aceleró la producción interna. Empresas locales comenzaron a fabricar motores, placas, estructuras, antenas y piezas para drones. El caso de Motor G muestra este movimiento. Según la información que circula en los noticieros especializados, la empresa pasó del prototipo a la producción interna en masa y se acercó a los 100.000 motores por mes, y hasta finales de 2021, Ucrania Militar Equipos RM 1.000 millones A. Esto muestra que Ucrania no solo está ensamblando drones, está intentando controlar las partes más críticas de su propia guerra. Otra empresa mencionada en este avance es AES, relacionada con drones FPV guiados por fibra óptica. Este tipo de sistema ganó importancia porque ayuda a reducir la vulnerabilidad a la guerra electrónica rusa. Pero lo más importante aquí no es de mushaya, detalle técnico. El punto es que los ucranianos entendieron que cada pieza nacionalizada reduce el poder de chantaje externo. Cuanto menos Kiev depende de componentes chinos, menor es la posibilidad de que Moscú cuente con una interrupción artificial de la producción. La producción de placas también entró en esta carrera. Estas placas funcionan como el cerebro del dron, controlando la estabilidad, la energía y la comunicación.
Antes, muchas de ellas venían del extranjero, ahora empiezan a fabricarse dentro de Ucrania. Esto es un cambio profundo, porque muestra una defensa que está dejando de depender solo de ayuda externa para crear su propia base tecnológica. Y esa base crece bajo fuego, bajo urgencia y bajo la presión real de la guerra. La consecuencia ya llegó a Estados Unidos. En febrero de 2026, el Departamento de Guerra estadounidense anunció 25 empresas invitadas para la primera fase del programa. Drone Dominance, creado para poner drones de ataque de bajo costo a gran escala en las unidades militares. La prueba, llamada Gauntlet, comenzó el 18 de febrero en Fort Benning. Con una previsión de alrededor de $150 millones en pedidos de prototipos y un programa total de $1.100 millones a lo largo de 4 fases, entre los nombres llamados para esta competencia apareció una empresa ucraniana, la Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. El Kyiv Independent también informó que 2 fabricantes vinculados a Ucrania fueron invitados a este proceso, en una competencia que apunta a grandes contratos y drones producidos en ciclos rápidos, medidos en meses, no en décadas. Eso es simbólico. Durante mucho tiempo Ucrania fue vista solo como una nación dependiente de armas occidentales. Ahora, en cuanto a drones baratos, empieza a ser tratada como una fuente de experiencia. El frente ucraniano se ha convertido en una escuela dura de innovación militar. Lo que funciona contra Rusia le interesa al Pentágono, le interesa a Europa y le interesa a cualquier fuerza que esté observando la próxima fase de la guerra moderna. Ucrania también utiliza esa fuerza para compensar la falta de personal. Rusia tiene más gente, más profundidad territorial y más masa militar, pero los drones ayudan a reducir esa diferencia. Permiten vigilancia, ataque y presión sin exponer a tantos soldados, no sustituyen a las tropas, pero amplían el alcance de cada unidad. En una guerra en la que cada soldado importa, eso cambia la ecuación. China sigue siendo una pieza central en este tablero. Su dominio sobre baterías, motores, tierras raras, imanes y componentes electrónicos le da a Pekín una fuerza enorme. La dependencia de piezas chinas no es un problema solo para Ucrania, lo es para Estados Unidos, la Unión Europea y fabricantes de todo el mundo. Cuando una nación rival controla cuellos de botella industriales, puede convertir el comercio en un arma política. Por eso, la deschinización de los drones ucranianos no es un detalle, es cuestión de supervivencia. Ucrania sabe que todavía no puede eliminar todas las piezas chinas. Baterías, materiales de carbono y algunos sensores siguen siendo difíciles de sustituir, pero la meta es reducir el riesgo al máximo. Si antes los drones dependían casi totalmente de China, ahora la tendencia es hacer más etapas en el país, diversificar proveedores y mantener la producción incluso bajo presión. Por eso el avance de los drones baratos afecta tanto a Moscú. Putin puede intentar destruir fábricas, presionar a los socios y ampliar su propia producción, pero no puede borrar la experiencia que Ucrania ya ha acumulado. No puede borrar lo que se aprende. Cada empresa que crece, cada lote producido y cada pieza nacionalizada crea una base que no desaparece fácilmente. El resultado es un nuevo tipo de presión. Rusia enfrenta tanques, artillería, misiles y sanciones. Pero también enfrenta algo más difícil de medir, una industria ucraniana descentralizada, barata y cada vez menos dependiente. El daño no viene solo de una explosión en el frente, viene del cálculo económico que desangra la máquina rusa día tras día. Al final, Ucrania encontró en los drones de bajo costo una forma de enfrentar a Rusia por desgaste, escala e inteligencia industrial. Ucrania no solo quiere resistir, quiere transformar centavos en presión constante contra el Kremlin. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.